Bien, y aquí estamos con Martín Melo. ¿Cómo va, Martín? ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo te ¿Todo va? bien? Todo bien, por suerte. Contanos un poco cómo ves el escenario agropecuario después de las elecciones. Bueno, lo primero que hay que decir es que las elecciones del mes de octubre, bueno, generan algunos datos interesantes. Lo primero, que se plasmó en esa elección un cierto malestar del sector agropecuario, rechazando la actual política agropecuaria, es decir, el gobierno ha perdido la elección en diferentes zonas productivas, donde se hace agricultura, donde se hace ganadería, donde está el corazón de las economías regionales. El resultado electoral generó un cambio de ánimo en los productores, ven un escenario de posibles cambios a partir del 10 de diciembre, donde obviamente de cara al balotaje Mauricio Macri está muy bien posicionado. Impresionante la cantidad de localidades que ganó Cambiemos. Uno cuando ve el obviamente mapita, la provincia de Buenos Aires está plagado de amarillo. El éxito que ha tenido María Eugenia Vidal, el éxito electoral de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, obviamente ha generado un impacto importante en lo que es la elección a nivel nacional de Mauricio Macri. Y obviamente que hay una perspectiva hacia adelante de cambios de políticas agropecuarias, más allá de lo que están prometiendo tanto Scioli como Macri, y eso también se ha trasladado a los precios de los cereales y de la soja, los precios futuros. En la primera semana después de las elecciones hubo un aumento importante, fundamentalmente en los precios de cosecha del maíz, también del trigo y también de la oleaginosa. Ahora, también hay que decir que estamos atravesando un momento de retención de mercadería por parte de los productores, es decir, han caído las ventas de soja, de maíz, de cara, digamos, a lo que van a ser las elecciones del 22 de noviembre. ¿Hay una estimación de cuánto se tiene guardado? Sí, bueno, se han publicado algunos datos interesantes, tanto oficiales como privados. Los últimos datos que se publicaron fueron los que brindó Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP. Entre maíz, soja y trigo habría unas 50 millones de toneladas, casi 19 millones de toneladas de soja. Si uno quiere hacer un cálculo de cuánto dinero sería, cuánto dinero significa eso, es decir, entre el 10 de diciembre que asuma el gobierno y al 28 de febrero del año próximo, el gobierno ya tendría a disposición del cerca de 13.000 millones de dólares. Muchísimo. Ahora, con lo que tenemos ahora de reservas, te digo que casi exactamente. Eso digamos, en los primeros meses de la asunción del nuevo gobierno. Yo los otros días hablaba con Ernesto Ambrosetti, el titular del Estudio Económico de la Sociedad Rural Argentina, y él me daba otro dato que es mucho más interesante. Para el primer año de gobierno, es decir, desde el 10 de diciembre de este año al 10 de diciembre del año próximo, en concepto de granos, de oleaginosas, en concepto de exportaciones de carne vacuna, el sector de la carne vacuna está esperando algunas señales fundamentalmente de eliminar las restricciones a las exportaciones. Digamos, si se normalizan las exportaciones, si se eliminan retenciones en granos, oleaginosas, exportaciones de carne vacuna, las exportaciones de leche y las de economías regionales, el campo podría estar aportando más de 37.500 millones de dólares en el primer año de gobierno. Eso muestra obviamente el potencial del sector agropecuario, la importancia que tiene el campo para el desarrollo de la economía de nuestro país. En un escenario donde también hay que decir que han surgido algunas sorpresas en esta campaña electoral. Y para mí la principal sorpresa es el cambio del discurso de Daniel Scioli, el candidato del oficialismo. Un Daniel Scioli, que lo hemos marcado en esta columna, en la campaña electoral de las PASO y de las elecciones generales, él no había dado señales concretas hacia el sector agropecuario. No, ninguna. Ahí él había dicho que tenía la intención de rever el tema fiscal, de que podía eliminar gradualmente los permisos de exportación. Sí, pero no hablaba de economías regionales, no hablaba de si sacar o no la retención a la soja, gradual o no gradual, nada. Exactamente, entonces el giro se dio la semana pasada en su reunión con los gobernadores del PJ en Tucumán, minutos antes de la asunción de Juan Mansur, y a partir de ahí cambió el discurso. ¿Por qué cambió el discurso? Porque ahora Scioli habla de eliminar retenciones a las economías regionales, al maíz, al trigo, habla de bajar las retenciones a la soja y sigue sosteniendo de que hay que eliminar gradualmente los permisos de exportación. Y obviamente que esto llama poderosamente la atención, claro que sí, porque Scioli es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, una persona con mucha llegada a la presidenta de la Nación,
cuesta creer, digamos, que después de 8 años siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, recién se dio cuenta de esto y recibió el mensaje de las elecciones. Exactamente, y fundamentalmente él le está hablando a los votantes de Sergio Massa porque ha copiado de alguna manera muchas propuestas de Sergio Massa. El 82% móvil y otras más, ¿no? El tema de ganancias y estas incluso propuestas. Incluso sacar el ejército para combatir el narcotráfico. Exactamente, ¿no? Él está enviando un mensaje directo a esos votantes. Y Macri se mantiene en esos 13 puntos que presentó ya hace casi 2 años de propuestas al sector agropecuario, con todo lo que es eliminación de retenciones, con excepción de la soja, pero fundamentalmente de eliminar todas las restricciones a la comercialización de productos agropecuarios que ha generado obviamente caída de siembra, caída de producción, y los precios que hoy está pagando el consumidor por los alimentos siguen siendo precios altos, y para nada se ha cuidado la mesa de los argentinos como ha promovido el gobierno en los últimos tiempos. Los posibles futuros ministros de Agricultura en el caso de gobierno de Scioli, caso de gobierno de Macri. Bueno, Scioli fue contundente al anunciar que en el caso de ganar las elecciones será Alejandro Topo Rodríguez, el actual ministro de Asuntos Agrarios. En el caso de Macri, y vamos a sumar a eso el caso de María Eugenia Vidal, electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, los dos, también sumado a Horacio Rodríguez Larreta, dijeron que van a anunciar sus gabinetes después del 22 de noviembre, después del balotaje. En el caso de Macri se habla de Ricardo Negri, el ex economista de CREA, que está haciendo un trabajo muy pero muy interesante en la Fundación Pensar. Pero en las últimas horas surgió el nombre de Ricardo Burjaile, diputado de la Unión Cívica Radical. Hizo una muy buena elección como candidato a intendente en Formosa, fue vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas durante el conflicto por la 125, así que veremos si gana Macri, por quién se decide. ¿Y cómo recibe el sector estos 3 nombres? No, recibe de manera muy bien, porque son personas que conocen del sector agropecuario, conocen la realidad, conocen la situación actual, tienen muy buena llegada a los productores, a los dirigentes, y eso obviamente genera una muy buena perspectiva. En el caso de Vidal, ella durante la campaña reconoció el aporte que han hecho 3 personas vinculadas al sector agropecuario. Leonardo Sarquís, un actual consultor, que es el nombre que suena más fuerte. Y uno creería que va a ser el ministro de Asuntos Agrarios de María Eugenia Vidal, pero también Vidal reconoció el aporte que ha hecho Jorge Rodek, un hombre vinculado a Carbam, fue diputado por la provincia de Buenos Aires, y de Pablo Torello, que es un integrante del movimiento CREA y además es diputado electo por Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, un hombre de Bragado. Entre ellos 3 puede estar el ministro de Asuntos Agrarios de Vidal. Uno cree que va a ser Leonardo Sarquís, pero para eso habrá que esperar después del 22 de noviembre. Bueno, excelente resumen, como siempre, Martín. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Aquí estaba entonces Martín Melo con un excelente resumen en materia agropecuaria y política.